Reporte 100. Está con nosotros Javier Villarreal, dirigente estatal de la CTM. Javier, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, gracias a Dios, para servirte. Para precisar a la audiencia, un emplazamiento a huelga no significa huelga necesariamente. No, claro que no. Es un derecho que viene en la ley y que establece el marco jurídico para que las autoridades convoquen a ambas partes, a empresas y trabajadores, a dialogar, a negociar el incremento del salario, pero también en mejorar las prestaciones del contrato colectivo cuando así suceda. Entonces, cada año se revisa el salario y cada 2 años, aparte del salario, las prestaciones. De manera que se acordó este mecanismo en virtud de que estamos viviendo momentos extraordinarios, Juan Carlos. Esta inflación que se está dando, que es la más alta de los últimos 20 años, no solo hablamos de una inflación general, pero si de ahí sacas la canasta básica, o sea, lo que es el frijol, el arroz, la carne, los huevos, las tortillas, el incremento es bárbaro, Juan Carlos. No se había visto en mucho tiempo que incrementos del 20, 30, 40 o más por ciento. Es algo que realmente tiene alarmada y angustiada a nuestra gente, y por eso se acordó esta medida que, como bien lo dices, no se trata de estallar la huelga, pero sí de ejercer este derecho para efecto de que la autoridad convoque a las partes y podamos llegar a acuerdos favorables que puedan permitir la recuperación pues de la capacidad adquisitiva del salario. Cuando el gobierno anuncia, la Comisión de Salarios Mínimos anuncia que habrá un aumento del 22% al salario mínimo a partir del 1 de enero, ¿a quién beneficia este aumento? ¿Es generalizado? ¿Significa que todo mundo va a ganar 22% más o es específico únicamente para quienes ganan el mínimo? Es específico para el mínimo. Sí. Yo la verdad lo he hecho en otros años y lo hago de nuevo. Yo reconozco esta buena disposición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para impulsar por una recuperación que tenía tiempo que estábamos nosotros mismos reclamando. Tenemos como 20 años criticando aquellos incrementos tan bajos que había el mínimo, a veces abajo de la inflación, y que ahora, a partir no solo de este gobierno, sino de los últimos 2 años de Peña Nieto, cuando logramos, porque también fue una lucha que nosotros cuando menos en algo contribuimos, porque siempre decíamos, bueno, ¿por qué? El pretexto que nos daban, Juan Carlos, que no podía subir el salario mínimo porque estaba atado a las multas, a los precios de la vivienda y demás, y que eso iba a descarrilar la economía. Entonces decíamos, bueno, pues pónganle otro apodo a las multas, ¿no? Y se instrumentó la UMA, ¿te acuerdas? La unidad, claro, de medida y aplicación. Que esta unidad así se calculan ahora las multas y demás. De manera que ya el mínimo ya no tiene amarres, ya está a partir de Peña Nieto, de los 2 últimos años se incrementó el 7 y luego el 10, y luego ya con Peña Nieto ya con López Obrador se subió el 100% en la frontera, y porcentajes que van del 15 al 20, ahora fue el 22, que están generando, hay que reconocerlo, una recuperación del salario mínimo. Pero nosotros estamos hablando de los salarios contractuales que son mayores al salario mínimo. Es decir, los salarios contractuales, los salarios que tienen en el sindicato, en los sindicatos de la CTM, no necesariamente ganan el mínimo, ganan más del mínimo. Y en ese sentido, ese aumento del 22%, entonces, ¿no los beneficia? Fíjate que es un beneficio de alguna manera colateral porque primero parte de un análisis de una inflación extraordinaria que se está dando. Es decir, de hecho, el salario mínimo se compone ahora por un 9% al directo al salario mínimo y un 13% en lo que se le conoce como monto independiente de recuperación, que acabala un 22%, pero finalmente es un referente que nosotros valoramos, pero que para nosotros el referente más importante, Juan Carlos, es lo que te encuentras en el supermercado, en la tienda. Es decir, esta inflación tan desbocada que es muy preocupante porque pues se está afectando directamente al bolsillo de los trabajadores y a la mesa de las familias del trabajador, de manera que incrementos de esta naturaleza, 20, 30, 40 o más, realmente nos tienen alarmados, porque la inflación, repito,
es general la que maneja el Banco de México, pero la pura canasta básica tiene una inflación muy superior. De manera que, son referentes que nosotros consideramos y que, bueno, en cada una de las mesas negociadoras se tendrán que tomar en cuenta y llegar a acuerdos con el respeto a la autonomía de cada uno de los sindicatos. Sí, ¿cuáles serán las fechas? ¿O va a haber una fecha única de emplazamiento a huelga para las 600 sindicatos? Fíjate que la mayoría de contratos revisan, les toca el tiempo de revisión de diciembre a marzo, la mayoría son en enero. Sí. Hay otros que están en el resto del año, pero la mayoría son en enero y sí, diciembre, enero, febrero y marzo. De manera que no hay una sola fecha, no es una fecha única, pero sí todos, la idea es que todos presenten sus emplazamientos. Y nuestro llamado a la autoridad es para que atienda estos emplazamientos y cumpla con la ley al radicarlos y comunicar a las empresas para establecer las mesas de negociación. Sí, la última ocasión que hubo un incremento al salario mediante emplazamientos, ¿cuándo fue, Javier? Sí, fíjate que se han manejado las dos formas, a veces sí. mediante una solicitud y en otros casos mediante emplazamientos. Pero efectivamente hace ya unos 20 años más o menos que se utilizaba este mecanismo de emplazamiento de manera casi exclusiva. Después se fue combinando con la solicitud, pero en un escenario como el actual, yo creo que estos elementos de inflación extraordinaria son los que inclinaron. O sea, hace 20 años no emplazaban así de esta manera. De manera general. De manera general no. En general no. Se combinaba con la solicitud de revisión o el emplazamiento. ¿Qué diferencia hay entre solicitud de revisión y emplazamiento? ¿Qué implica una cosa y la otra? Implica un oficio que tú diriges ya sea a la empresa o a través de la Junta de Conciliación a la empresa para pues que se lleve a cabo la mesa de negociación. Si no se llega a un acuerdo, pues entonces no sucede nada, pero aquí digo, si no se llega a un acuerdo, el siguiente paso es emplazar a huelga. Claro. Aquí se está obviando la primera etapa, se está emplazando directamente para establecer esa mesa de negociación con la disposición, por supuesto, de tener la flexibilidad necesaria y que lleguemos a acuerdos. Aquí se trata de ganar, que las empresas ganen estabilidad, productividad, competitividad y los trabajadores ingresos suficientes para atender las necesidades de la familia. Sí, Javier Villarreal, dirigente de la CTM, la última solicitud de aumento salarial, ¿cuándo fue? ¿Hasta antes de este emplazamiento? Han sido, te repito, combinadas. Sí. Con los últimos 20 años se ha combinado las dos figuras, solicitud o emplazamiento. Antes era muy común el emplazamiento, era lo más normal del mundo, pero se combinó esto, pero dado este incremento tan inusitado, pues se tomó esta decisión y fue por todo, no solo por la mesa correspondiente, sino por el pleno, por unanimidad de todo el pleno. Sí, pero me refiero, por ejemplo, para este 2021 que está transcurriendo, cuando iniciaron estas negociaciones en 2020, ¿cuánto fue la solicitud y cuánto fue lo autorizado o cuánto se otorgó? No recuerdo, pero en los últimos años han sido solicitudes que más o menos han quedado en los 9, 10, 11, más o menos 12, y en esta ocasión, pues te repito, es una situación extraordinaria que amerita esta medida. 20%. De los 300 sindicatos que están en la CTM, ¿cuál es el más grande? Yo creo que el que tiene más membresía sin duda es el de Noaquilas, Tetacahua y de Guaymas, de Rocafuerte, de Empalme y Guaymas. Son como 17,000 trabajadores, pero también tenemos sindicatos allá en el sur del estado muy fuertes, acá en la planta Ford y Proveedoras, aquí mismo en Hermosillo, León y Sobeles, son sindicatos con mucha membresía, y bueno, en total estamos hablando de 130,000 trabajadores. Sí, este tema le tocará entonces a la Secretaria del Trabajo. Efectivamente, y a los presidentes de la Junta de Conciliación y a su equipo de trabajo para... Nosotros esperemos que ellos hagan una labor de conciliación, que citen a las partes y que podamos con voluntad todos salir adelante en este proceso. Muy bien, Javier Villarreal Gámez, dirigente de la CTM, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto. Es la... Reporte 100.